Gracia y paz para todos ustedes. Estamos agradecidos de Dios porque una vez más nos da el privilegio de poder compartir con ustedes el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que espero que usted, al igual que yo, esté expectante de lo que va a recibir, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Vamos a permitirles que usted comparte esta transmisión con en sus diferentes plataformas y redes sociales para que otros también sean bendecidos. Así es que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que fielmente nos acompañan, a los hijos de la casa. Esperamos que en este día especial pues su alma reciba todo lo que necesita para continuar en este maravilloso viaje de la vida. Amén. Hoy vamos a continuar estudiando el libro del profeta Daniel. Hoy entramos a la lección número 35. Hemos hecho un recorrido capítulo por capítulo, verso tras verso, para tratar de asimilar la sustancia, el mensaje que la escritura encierra, para que podamos aplicarlo a nuestra realidad, pero también teniendo un entendimiento de lo que viene. Así es que doy gracias al Señor por este honor. Le pido a usted que tome nota, como siempre, de costumbre, para que pueda luego repasar y refrescar la información que usted va a recibir. De igual manera, como siempre, usted puede hacer sus comentarios en el chat, también sus preguntas dentro del marco del orden, del respeto, pues puede hacerlo libremente. Estamos agradecidos del Señor porque el pasado sábado tuvimos una noche de alabanza y adoración en nuestra congregación poderosa. Así es que seguimos avanzando, seguimos confiando que lo que Dios ha dicho de nosotros se va a cumplir. Y seguimos en oración por el desafío de fe que tenemos de nuestra mudanza. Así es que esperamos que usted se mantenga ahí en la línea del campo de batalla. Vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios como siempre, para que sea Él quien nos esté dirigiendo para compartir esta palabra. Eterno Dios, te doy gracias y te bendigo. Gracias, Padre, por la bendición que me das de poder compartir este tiempo, la palabra con cada uno de tus hijos. Te pido que me uses como un instrumento de bendición, de gracia y de favor, para que donde quiera que lleguen estas palabras, tu propósito sea alcanzado. Te pido, Señor amado, que tu palabra, como siempre, haga en nosotros aquello por lo cual ha sido enviada y nos retorne a ti vacía. Que la recibamos, la procesemos, pero que también caminemos por ella. Así lo creemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy entramos en el capítulo número 8 del libro de Daniel y voy a centrar la enseñanza del día de hoy en los primeros 10 versos de este capítulo. Así es que para los que están tomando nota, Daniel capítulo 8, verso 1 al 10, dice de la manera siguiente: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur
y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Recuérdese que el sol sale al este y se pone por el oeste. Cuando dice el lado del poniente, está hablando del oeste. Dice, un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Verso 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Oiga lo que dice el verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bien, según lo que hemos leído, quiero que comencemos poniendo atención a unos detalles. Cuando empezamos leyendo, dice el verso 1, que él había tenido una visión similar a aquella que había recibido antes. Y si nosotros lo leemos así rápidamente, no podemos encontrarle mucho sentido, pero como estamos estudiando, vamos a hacer una breve pausa para comentar algo. Lo primero es que debemos saber que estudiamos las visiones de las 4 bestias en el capítulo 7, ¿recuerdan? Y ahora Daniel está teniendo otra visión. Señoras y señores, entre una visión y otra han pasado 2 años. Dígame bien, 2 años. Usted lee el capítulo y dice, bueno, ya después de esto volvió a soñar. No, pero habían pasado 2 años que Daniel había tenido la visión de las 4 bestias, que usted recordará que representan 4 imperios, 4 sistemas de pensamiento. Las 4 bestias, el cuerno pequeño. Pero recuerde que cerramos el capítulo 7 hablando de la escena del tribunal del anciano de días, donde vendría a establecer juicio y a reinar. En cada lección trato de repetirles esto para que usted entienda que hay elementos de la profecía que se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. O mejor dicho, elementos que se cumplieron, que actualmente se está preparando un escenario para la culminación de la profecía. Usted tiene que leerlo y verlo en función de esos 3 tiempos, ¿ok? No simplemente como algo que pasó. 2 años habían pasado, pero recordemos que creo que en la lección número 22, que está aquí en el canal y en la lista, en el playlist, la lección 22 hablé sobre los efectos de una mala memoria.
Usted recordará que en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un primer sueño que lo perturbó. Buscaron que le pudieran interpretar el sueño, nadie pudo. Vino Daniel y le dijo, mire, esa estatua representa esto y lo otro. Y en el capítulo 2. En el capítulo 4, él vuelve a tener un segundo sueño. Usted lo recordará, que era un árbol frondoso que crecía y que todos se acercaban bajo su sombra, etc. Entre una visión o una interpretación y la otra, entre el capítulo 2 y el capítulo 4, había pasado un lapso de 30 años. 30 años. ¿Por qué quise hacer esta pausa? Mis amados, porque para nadie eso es un secreto, como hoy en día vemos personas que tienen visiones no solamente a diario, sino a cada instante. Yo no quiero referirme en ninguna manera a que limitemos el poder de Dios y la forma de lograr. Pero yo tuve una visión de que yo iba a salir a comprar un carro. Y en el camino tuve otra visión de que doblara por la izquierda. Y cuando doblé por la izquierda tuve otra visión de que no me parara ahí, sino que siguiera de largo. Déjeme saber si usted ha escuchado o conoce gente que vive de esa manera. Esto debe llamarnos a nosotros la atención. Porque si bien es cierto que Dios utiliza diferentes medios para poderle dar dirección a sus hijos en su vida diaria, no es menos cierto que Dios se reserva el tiempo, la forma y con quién o a quién le da la revelación. Hasta ahora, cada sueño y cada visión que hemos estudiado está relacionado con lo mismo. Hay un mensaje encerrado que trasciende la vida misma de Daniel, la vida misma de los reyes, sino que es un mensaje que está direccionado a diferentes generaciones. ¿Por qué decimos diferentes generaciones? Porque el mismo capítulo 8, donde estamos leyendo ahora, más adelante, a partir del verso 20, usted verá que él recibe la interpretación. Cosas que sucedieron, pero para nadie eso es un secreto, que el establecimiento del reino de los cielos no se ha llevado a cabo. Entonces no podemos decir que esa profecía se cumplió a cabalidad, sino que vivimos esperando el cumplimiento, pero también vivimos para prepararnos para que cuando seamos puestos en balanza, seamos hallados aprobados. Fíjese que a pesar de que se utilizan diferentes figuras, el mensaje, el consejo, la advertencia y el anuncio está relacionado con lo mismo. Y aquí nosotros vemos la esencia, hágame bien, la esencia de lo profético. Lo profético tiene por naturaleza el deseo de alinear, de preparar para lo que viene. En el último verso que leímos, el verso 10, dice que este cuerno pequeño se engrandeció a tal punto que echó por tierra a los más débiles y los pisoteó. Literalmente dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Ya hemos enseñado en otras ocasiones que el libro de Daniel tiene un lenguaje figurado, un lenguaje codificado, misterioso, oculto, simbólico. Y nosotros, cuando nos acercamos a la Escritura, no podemos hacerlo con una mente limitada, porque entonces se nos va a hacer más difícil comprender el mensaje que Dios nos quiere dar. Por esa razón, cuando analizamos este verso 10, que hace referencia al ejército del cielo, parte del ejército y las estrellas, debemos preguntarnos a qué se refiere que este personaje iba a azotar a las estrellas, parte del ejército del cielo y el ejército del cielo. Bueno, pues tenemos varias referencias. Una de ellas es que se refiere a guerreros angelicales, ángeles, que continuamente están librando una batalla en el mundo espiritual a favor del pueblo de Dios. Número 1, guerreros, ángeles, que libran continuamente una batalla en el mundo espiritual a favor de los hijos de Dios. Y quiero que se concentre específicamente en lo que estamos hablando, porque la idea no es entrar en un debate de que si Dios tiene fuerzas del bien y hay fuerzas que se le oponen, que lo pueden destruir. No desvíe la atención para que no pierda la bendición. El mismo libro de Daniel, lo vamos a ver en capítulos más adelante, vemos cómo expresa que cuando se le fue a enviar el mensaje a Daniel, la respuesta a su oración, había una oposición en el mundo espiritual. Entonces no podemos negar. Por esa razón, aquellos que afirman que este sistema que se iba a levantar, lo que estaba mandando era un mensaje de que esas fuerzas espirituales del mal iban a prevalecer por un tiempo limitado, por causa de un juicio, por causa de un propósito específico. Número 2, la referencia de este verso, algunos sugieren que se refiere literalmente a los astros, cuando habla de las estrellas. Y tienen su fundamento para afirmarlo, pues toman como referencia varios elementos dentro de las mismas escrituras que hacen mención de las estrellas y de los astros. Pero en este caso, vamos a dejarlo de esa manera, la literalidad. Está hablando de los ejércitos del cielo, son un ejército grande, obviamente en una dimensión invisible, pero cuando habla de las estrellas, hay personas que entienden que se refiere a los astros como tal. Otra referencia nos dice que se refiere a las dimensiones que gobiernan el universo. Y esas mismas dimensiones se encuentran dentro de nuestro ser y que el trabajo es buscar un balance continuo para nosotros poder llevar a cabo la misión que nos fue asignada. Y por último, de las referencias que les voy a dar, nos habla del pueblo de Dios, nos habla en este caso de Daniel del pueblo judío, de los sacerdotes y de los líderes espirituales. ¿Por qué lo dejo de último? Porque recuérdese que cuando estamos estudiando algo, no podemos irnos muy lejos del contexto, porque entonces cometeríamos el error de añadirle información que no corresponde a la narrativa y por lo tanto no vamos a recibir el mensaje apropiado. Pastor, entonces, la referencia de la profecía, ¿de qué se trata?
de ángeles, de astros, de dimensiones espirituales que no conocemos, del pueblo de Dios, de los judíos, de los sacerdotes. ¿A qué se refiere? Bueno, si nosotros vamos al libro de Daniel, el mismo libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 3, escuche lo que dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos a Daniel utilizando el mismo lenguaje simbólico y que está relacionado con lo que viene mencionando en el capítulo 8. Entonces, cuando hace referencia a que hay un ejército del cielo y que parte de ese ejército y las estrellas iban a ser pisoteadas, iban a ser maltratadas, lo que nos está diciendo es que pongan atención sobre aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Que enseñan la justicia a la multitud. Dice Efesios capítulo 2, versos 6 y 7, un verso que usted conoce muy bien, dice que juntamente Él, Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. El Padre nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Fíjese que Efesios capítulo 2, versos 6 y 7 no nos está diciendo de forma futurista que seremos sentados, sino que por la obra redentora de Cristo, el Padre nos hizo sentar. Es decir, no estaremos sentados en lugares celestiales, sino que nos hizo sentar, que estamos sentados en lugares celestiales. Obviamente, esto es gracias, oigan bien, esto es gracias a la relación que tenemos con Dios. Tengo que añadirle esta parte, que la tenemos por los méritos de Cristo. Esa relación que tenemos con el Abba, con nuestro Padre, la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que enseña la Escritura. Ahora bien, simbólicamente, recuérdese que Daniel es un libro codificado, simbólico. Ya venimos hablando y enseñando sobre bestias, cuernos y todo eso, y lo hemos ido explicando. Simbólicamente, de lo que la profecía está hablando, que iba a haber opresión contra quienes siguen a Dios. No está haciendo referencia a astros, no está haciendo referencia a los ángeles. Lo que está diciendo es alertando, porque vendrá el cumplimiento de esta profecía y ustedes se darán cuenta que habrá un levantamiento, una opresión contra todos aquellos que siguen a Dios, tratando de derribar figuras prominentes o los santos. Por eso no ha de extrañar que haya tanto nivel de ataque sobre las personas u organizaciones o escuelas de pensamiento que tienen alta influencia sobre los demás. Dice que pisoteará. Nos está hablando de una actitud de desprecio, de persecución, de humillación. Es lo que le está diciendo el Señor
por medio de Daniel al pueblo. Lo que viene no es fácil. Este verso número 10 del capítulo 8 de Daniel nos habla también de esas clipot, esa palabra hebrea clipot, que hace referencia a esas fuerzas de impureza que intentan corromper lo que es sagrado, desvalorizando, restándole importancia, valor a lo sagrado y tratar de igualarlo o reducirlo, lo que es santo y espiritual, a lo que es material. Déjeme saber si estoy siendo claro con lo que le estoy compartiendo. El capítulo 8 de Daniel comienza con una nueva visión. Y esto debe ponernos a nosotros en alerta. O sea, algo quiere Dios que pongamos especial atención, que ha insistido a lo largo de estos años, diría Daniel, en darnos este mensaje, porque la profecía tiene como propósito alinearnos para que estemos preparados, para que si estamos haciendo lo que nos corresponde como pueblo de Dios, seamos justificados, seamos bendecidos, seamos preservados, y si no, pues entonces tendremos que acarrear con la consecuencia de estar separados de Dios. Entonces, este cuerno pequeño que tiene esta bestia apunta, según todos los registros históricos que se han hecho, nada más y nada menos a un personaje llamado Antíoco, voy a decir despacio, Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes IV. Ese es el personaje de Daniel capítulo 8. ¿Quién fue este personaje? Bueno, durante aproximadamente 11 años, este rey quiso despojar a los judíos de todas sus costumbres, con el propósito de convertirlos en griegos. Eso fue una. Voy a mencionar algunas cosas, características de este personaje. Fue tan bueno ese personaje que dentro de algunas escuelas teológicas se compara este personaje con el Satán, con Hasatán, con el adversario. Este rey se metió entre ceja y ceja en la cabeza despojar a todos los judíos de todas sus costumbres para que se volvieran griegos. En otras palabras, él estaba empeñado en helenizar, con H y con Z, helenizar al pueblo de Dios. Pastor, yo he oído esa palabra, helénico, helenizar. Eso no es otra cosa que modelar a las personas según el punto de vista griego. Cuando usted está intentando, voy a poner este ejemplo, cuando usted está intentando convertir algo hebreo en griego, usted lo está helenizando. Y él se propuso eso. Número 2. Ustedes saben que la Escritura había revelado una forma y un sistema de cómo escoger a los sacerdotes. No era un asunto de que, no, usted tenía que ser levita. Usted tenía que cumplir con una serie de requisitos. Sin embargo, Antíoco Epífanes
decidió involucrarse en el nombramiento de los sacerdotes. Entra a Jerusalén, conquista Jerusalén y dice, no, aquí se acabó esto. Yo soy que voy a nombrar a los sacerdotes. Se involucró en eso. Es por eso que algunos dicen que una de las cosas que desencadenó el descontento, la furia del pueblo judío, fue que en el año 170 antes de Cristo, él mató al sumo sacerdote Onías III. Imagínese usted, para el pueblo de Dios, el sumo sacerdote representaba la figura de Dios, era el intermediario entre el pueblo y Dios, y este Señor no solamente quiere que nos olvidemos de nuestro Dios, sino de que la figura que representa lo sagrado y lo divino para nosotros de Dios, también lo eliminó. Número 3. Usted vaya entendiendo algunas cosas porque lo comparan con el Hasatán. Número 3. Saqueó el templo de Jerusalén. Robó. Tomó todo lo santo que no podía tocarlo cualquiera, lo tomaron sin medida, sin criterio. Acabaron con todo. Número 4, profanó el altar del sacrificio. Algo destinado para ser santo, lo convirtió en corrupto. ¿Se oye eso? En la lección 25, es que estaba buscando, de esta serie, hablo sobre el uso profano de vasos santos. Algo que fue diseñado para estar apartado para Dios, sencillamente, él decidió usarlo libremente para lo que se le ocurriera. Y eso debe llamarnos la atención. Cómo nosotros que hemos sido apartados para Dios, debemos tener claro que no podemos caer en el juego de que nosotros podemos hacer de todo y podemos estar en todo lugar, porque debemos cuidarnos de no darle un uso profano a algo santo. Número 5. No solamente robó y saqueó el templo, sino que también persiguió a todos los que guardaban la ley y las costumbres judías. Enemigo acérrimo. Enemigo acérrimo. Número 6. En el año 163 antes de Cristo, en el mes de Kislev, que para nosotros en el calendario gregoriano corresponde al mes de diciembre, en el 163 levantó un altar a Zeus. Pregúntame dónde. En el templo de Jerusalén. Y no solo eso, sino que en el mismo altar del sacrificio, dijo él, señoras y señores, averígüenme a ver qué fue lo que el Dios de estos judíos dijo que no se puede hacer ahí. No se puede sacrificar animal inmundo. Ok, averígüenme en la lista cuál es el animal más inmundo que hay. Bueno, el cerdo. ¿Y saben qué hizo? Sacrificó cerdos en el altar santísimo del sacrificio. Usted me va a decir, wow, pero Dios mío, ¿cómo es posible? De tiempo en tiempo y de generación en generación se han levantado personas con esa falta de criterio de lo que es santo. Y usted ve cómo y descubre cómo cosas realmente impensables. ¿Se recuerdan de los hijos de Elí? Que profanaban el lugar santo. Cometían actos inmorales aún dentro del santuario. Y Antíoco Epífanes hizo lo mismo. Entonces,
Dígame si esto no es maltratar, pisotear, humillar a los hijos de Dios. Eso fue lo que pasó. Daniel lo está viendo y dice, wow, esto está terrible. Y la historia confirma lo que pasó. Y ya les dije que el mismo capítulo 8 más adelante dice que estos dos cuernos de la primera bestia que viste corresponde a Media Persia, y luego el macho cabrío que viene del poniente y golpea es el imperio de Grecia, y que venía como volando, como que casi no tocaba en tierra. Nos habla de un crecimiento rápido. El mismo libro lo dice. Ahora bien, número 7. No solamente profanó el templo, sino que también se propuso que en todo lugar se hicieran sacrificios a sus deidades griegas en todas las ciudades y aldeas de Judea. En otras palabras, señoras y señores, vamos a normalizar la abominación. Lo que nosotros estamos viviendo hoy, que muchas personas lo describen como un descalabramiento de la sociedad, de la ética y de la moral. Señores, eso no es de ahora. Eso no es de ahora. El sistema siempre ha tenido su gente. Normalizar, institucionalizar la inmoralidad, los antivalores. Y como siempre le digo, no se clave ese cuento, no se lo come ese cuento. Cuando usted hable de ética, de moral, de valor, que quieran acusarle a usted de que usted tiene defectos. Todos tenemos defectos, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho falta. Pero no estamos hablando ni de la ética ni de la moral de un hombre. Estamos hablando de la ética, la moral y la normativa que Dios estableció en la Escritura. No podemos normalizar lo que Dios expresamente nos dice que aborrece. Y yo quiero que usted sepa que apareció su gente que dentro del pueblo de Israel no le importó lo que estaba haciendo. Yo no me voy a echar en contra al imperio. Total, eso ya yo no. Por esa razón, Dios siempre manda estos anuncios, estos avisos, para que nuestra alma esté siempre pendiente de que no solamente debemos preservar nuestra integridad, sino que debemos estar disponibles para ser usados como un instrumento de Dios para promover la integridad a otros. Eso es lo que dice la historia. Rápidamente, porque el tiempo ha ido avanzando. Si llevamos eso al tiempo de hoy, analiza el sistema que nos rodea, tratando de desacreditar y ridiculizar todas nuestras costumbres, nuestra fe, nuestro sistema de creencia. Nos quieren modelar de acuerdo a un sistema griego, no a un sistema del reino de los cielos. Por esa razón hay gente que se ha mezclado tanto que hablan como griego, visten como griego, son griegos. Y no me diga a mí, no, amado, porque José estaba en Egipto y José vestía la ropa de Egipto. Sí, era el protocolo. Pero esto trasciende más allá de la ropa. Aunque él vestía como egipcio, se pintaba, se maquillaba y usaba todas sus argollas y sus cosas como egipcio, nunca su esencia dejó de ser hebrea. Antíoco Epífanes saqueó el templo. Eso sería visto como algo terrible. Pero no vemos hoy gente
o grupos de personas que han saqueado el templo también, que han hecho de la fe un negocio. Y ojo, óigame bien, en el sentido que el Señor lo dice, la fe es el negocio, es un negocio del reino de los cielos, pero es un negocio administrado bajo los principios del reino. Cuando hablamos de un negocio, estamos hablando de que hay personas que han hecho negocio, pero de acuerdo no al reino, sino al sistema. Eso no justifica a la gente, porque cada quien tiene que aprender a caminar por los principios y la verdad. Eso no justifica a la gente. Pero por esa razón hay mucha gente que no cree en muchas cosas. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos a saqueadores. Gente que tuvieron algún tipo de influencia y de autoridad y se aprovecharon de ella para saquear el templo. Profanar el altar. Mire, yo me pudiera parar un buen rato, pero no quiero dejar este tema por mitad. Oiga bien esto. El altar no solamente se profana cuando usted insulta lo sagrado. El altar también se profana cuando se le da un uso que no es aquel por el cual está establecido. Usted profana el altar cuando usted tiene, por ejemplo, cuando usted tiene como líder que ministrar basado en la dirección de Dios en la necesidad que tiene el pueblo que Dios le ha confiado, pero cuando en lugar de eso usted decide poner a alguien a ministrar por conveniencia, ya sea económica, moral, no sé, usted está profanando el altar. Écheme la culpa a mí de lo que yo voy a decir. De lo que yo voy a decir ahora, écheme la culpa a mí. Cuando usted hace un congreso y en lugar de usted buscar la dirección de Dios para que Dios le revele quiénes son los hombres y mujeres que Dios querrá usar para poder llenar y suplir la necesidad de su pueblo, y en lugar de eso usted está buscando quién pueda recogerle más ofrenda o llevarle más gente, usted está profanando el altar. Cuando usted invita a alguien porque usted quiere que lo inviten a usted después, usted está profanando el altar. Cuando Dios le da una dirección para hacer, enseñar o instruir, pero usted no lo hace como el Señor se lo está diciendo, sencillamente porque usted entiende que va a perder algún beneficio, usted está profanando el altar. Y yo sé que los miembros de la iglesia comienzan, sí, predícalo, pero como miembro de una iglesia, usted profana el altar cuando lo que se supone que usted debe llevar a su altar lo lleva a otro lugar. Cuando usted critica, cuando usted murmura, cuando usted se levanta, cuando usted hace alianza con el enemigo, usted está profanando el altar. Pero le dije que pudiera seguir muchísimo, pero no es el objetivo. Debemos cuidarnos de eso. Dice que persiguió a todos los que deseaban guardar la ley y las costumbres. Señores, miren, esto es más viejo que bañarse con agua. Hay gente que dice, no, porque yo estoy en un nivel mayor, no sé, yo he madurado, he crecido. Amado, pero todos, incluyéndonos a nosotros, todos en algún momento hemos querido perseguir a los que no creen como nosotros. Enseñemos lo que tengamos que enseñar. Impartamos a otros lo que tengamos que impartir. Y dejemos a Dios resolver los enigmas que no nos ha otorgado a nosotros para resolverlo. Pastor Emerson, ¿y entonces qué vamos a hacer con los niños extraviados que están en la parte occidental del monte tibetano? ¿Qué sé yo? Para que me entiendan lo que les quiero decir.
Que Antíoco Epífanes levantó un altar a Zeus y sacrificó cerdos en el templo de Jerusalén. ¿Cómo nosotros vemos eso hoy? Cuando la vida que se supone que usted decidió dedicar a Dios, le está dedicando a otras cosas, para no dar detalles. Pero la gente vive de forma temeraria. ¿Saben por qué? Porque no ve que la gente cae muerta. Despertemos. Porque todos estos problemas que había en aquel entonces y por el cual y por los cuales Dios levantó profeta, fue la razón por la que Dios nos hace el llamado de atención ahora, para que estemos a cuenta. Y por último, normalizar las cosas abominables. Mira, amado, de eso yo le puedo hablar. De eso yo le puedo hablar. Del otro también, pero de esto yo le puedo hablar muchas cosas. Para algunas personas, voy a ilustrar, voy a poner un ejemplo. Voy a ilustrar. Para algunas personas, yo era un santo. Pero en el momento que decidí no normalizar algunas cosas que desde mi círculo de creencia eran abominables, me convertí en Hasatán. En el ámbito laboral lo he vivido, en el ámbito social, en el ámbito ministerial. Y yo le estoy diciendo esto con tanta franqueza, es porque yo sé que a usted también le ha pasado. Yo no estoy diciendo que yo soy un santo y que yo siempre tengo la razón, jamás. No. Yo lo he dicho, hay gente que me conoce de cerca. Hubo una ocasión donde yo perdí, por decirlo en esa manera, yo perdí un excelente trabajo que me encantaba. Ahora entiendo que todo fue a propósito de Dios. Pero en ese momento perdí un excelente trabajo porque se me propuso hacer algo de lo que yo me negué. Y yo dije, si así es que usted quiere trabajar, aunque eso está dentro del perfil de mis funciones, yo no lo voy a hacer. Y me votaron. No podemos normalizar las abominaciones. Usted que me está escuchando, que ha pagado un precio por la verdad, no permita que el tiempo le haga olvidar lo que es abominable y que con una acción usted esté consintiendo, apoyando y aprobando una mala conducta o una abominación. Eso es lo que vivimos ahora. Un ejemplo, ¿qué ejemplo le puedo poner? No sé, voy a poner un ejemplo. Resulta que usted tiene una persona que todos los días le roba en su negocio. Y usted un día lo encontró, lo descubrió y se dio cuenta que lo metió en lío con el gobierno, los impuestos, todo, le robó muchísimo. Y usted le dice a esa persona, mira, pero ¿por qué hiciste eso? Y la persona dice, no, es que tú me pagabas muy poco. Comienza a justificarlo y todo, etcétera, etcétera. Y pasa el tiempo y nunca faltan aquellos que dicen, tú tienes que tener misericordia, tú tienes que amar a tu prójimo. De verdad, tú tienes que tener misericordia y amar a tu prójimo. Pero la Biblia dice que debe haber una actitud de arrepentimiento. Si no hay una evidencia, no de remordimiento, de arrepentimiento, usted no puede después venir a celebrar y decirle, señoras y señores, yo quiero que ustedes sepan que el hermano Yello, yo lo tengo como encargado administrativo de la finanza de toda mi corporación. ¿Por qué? Porque estarás normalizando algo incorrecto. Estás diciéndole al mundo espiritual, lo hicieron bien, aunque lo hayan hecho mal. Por favor, déjeme saber si me está entendiendo.
Déjenme avanzar rapidito ya. En eso consiste que ese personaje iba a pisotear al pueblo de Dios, hacer todo ese tipo de cosas. Este personaje, ya nosotros más adelante, en diciembre, vamos a estar celebrando Hanukkah. Se enlaza un poco con esto, no voy a dar mucho detalle, es aquí este marco histórico. Resulta que Antíoco Epífanes dijo: señores y señores, todo el mundo tiene que ser griego aquí. Ese relajo de que el Dios de Israel, déjense de eso, nada de eso, de que esto es santo, olvídense de eso, señores. Esas son la gente bruta. No. Él dijo: todo el mundo tiene que ver. ¿Saben qué hicieron sus oficiales? Salieron a recorrer todas las ciudades de Jerusalén y de Judea. Y llegaron al pueblito de Modeín, donde había un sacerdote llamado Matatías, que no le gustó eso. Dijo: pero ¿cómo va a ser posible esto? No, díganme que hay una cámara oculta aquí. Yo no puedo creer eso. Y dice la historia que Matatías mató al primer judío que se acercó al altar profano y al oficial que estaba presidiendo la obra. Eso hizo, usted supo, que el imperio se volcara en contra de Matatías y sus 5 hijos. Tuvieron que huir, estoy resumiendo, tuvieron que huir. Y comenzó una resistencia contra las atrocidades del imperio y de Antíoco Epífanes. Y Matatías, junto con sus 5 hijos, se convirtieron en los líderes del movimiento. Poco tiempo después de que comenzó la revuelta, muere Matatías, queda al frente su hijo Judas, conocido como Judas Macabeo, Judas Macabí, Macabeo, que significa, entre otras cosas, martillo, el que golpea. Y de ahí surge la revuelta de los macabeos, que dentro del canon cristiano evangélico no pertenece estos libros de primer libro y segundo libro de Macabeo. Son considerados apócrifos, que no tienen inspiración divina. Pero hay otros cánones que sí lo incluyen como deuterocanónicos, primera y segunda de Macabeos, porque sí lo consideran de inspiración. El tema es, coge el que usted quiera, sea inspirado o no, tienen un alto contenido histórico. Un alto contenido histórico. Y que se enlaza con la profecía de Daniel, capítulo 8. Es en el 164 antes de Cristo que, bajo el liderazgo de Judas Macabeo, el Macabeo, logran reconquistar el templo, restauran la libertad religiosa y la pureza del culto en el templo de Jerusalén. Y el 25 de Kislev, de diciembre de ese año 164 a.C., rededican el templo a Hashem. Y sucede un milagro. No solo el milagro de que los pocos vencieron a los muchos, sucede el milagro del aceite de la menorá, de la lámpara, que no se apagó. Y de ahí es que hay una lámpara de 9 brazos, o conocida como Hanukkilla. De ahí la festividad y el origen de la fiesta de Hanukkah. Porque a partir de ese momento se restableció un gobierno político y religioso independiente al sistema helénico y griego. Y fue una gran bendición. Fue una gran bendición.
Y dirán, bueno, pero la profecía quedó ahí. No, amados, porque recuerden que la profecía, la escritura es coherente. La profecía dice que eso no terminaría hasta que llegara el establecimiento del día del juicio del anciano de días y que el rey de reyes se siente en el trono y gobierne. Eso yo no lo he visto todavía. Para muchos eso ya es una historia bíblica o un cuento de hadas. No, no, no. Pero para los que creemos en ese libro sagrado llamado Biblia, esa colección de libros, seguimos esperando. Entonces, mis hijos, la victoria de pocos frente a muchos. Yo les pregunto a ustedes, ¿a ustedes no les ha pasado a veces que ustedes se sienten como si ustedes estuvieran librando una batalla contra el mundo entero? Como que hay un frente continuo, como que hay una batalla continua, una zozobra continua. O sea, tú dices, pero Dios mío, yo lo he dicho otras veces, pero esto no se puede poner peor y se pone peor. ¿No le ha pasado? Pues esta profecía de Daniel, capítulo 8, lo que quiere es que tú cobres ánimo, que cobremos ánimo. ¿Saben por qué? Porque nos demuestra que Dios siempre puede más allá de nuestras posibilidades. Y por duro que pueda parecer o pueda ser el tiempo que se esté viviendo, Dios sabe preservar a los suyos. Dios siempre irá más allá, no lo olvide esto, más allá de todas nuestras posibilidades humanas. Hashem puede hacer lo que para nosotros es imposible. Por esa razón, aunque a veces uno se siente como derrotado, como que ya no puede aguantar más palo, el consejo es: no te sientas derrotado si lo que tú defiendes responde a la palabra de Dios y a sus caminos. Vuelve en sí. ¡Wow! ¡Qué vida más dura esta! No he tenido un tiempo de respiro. Emerson, la vida que has vivido, la has vivido defendiendo lo que responde a la palabra de Dios y sus caminos. Yo creo que sí, Señor. Así me dice el Señor. Entonces no sientas que estás derrotado. Porque hay personas que se sienten en victoria, pero renunciaron a defender la palabra y mis caminos, dice el Señor. Por esa razón, vamos a echar para adelante, mis hijos. No hay una mejor vida para tú vivirla que la vida que Dios te ha permitido vivir. Oiga cosa. No hay una mejor vida para tú vivirla que la vida que Dios te ha permitido vivir. Pastor, pero eso lo dice usted porque usted ha caminado defendiendo la palabra y sus caminos y yo no. Pues comienza ahora. Comienza ahora. Quiero cerrar diciéndole, mis hijos, para orar, que para nosotros es fácil entender la profecía porque lo vemos como un hecho histórico. Está ahí. La Biblia lo dice. Y vendrá Media y Persia, y luego vendrá Grecia, y luego vendrá y se caerá. Y logramos compaginar la narrativa bíblica con los hechos históricos. Lo que para nosotros es historia, para Daniel era profecía. Él no lo entendía. Él decía, pero Dios mío,
¿Qué es esto? Lo que para nosotros es historia, para Daniel era profecía. Ahora bien, lo que para nosotros ahora es profecía, será el presente a otra generación cuando llegue el tiempo del cumplimiento. Para Daniel, profecía. Para nosotros, historia. Para nosotros, profecía. Pero para las generaciones futuras, el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Se va a cumplir, señores. Se va a cumplir. Y aquellos que dudaron de la fidelidad de Dios, no les va a ir bien. Hay un corito que dice, te va a doler. Pero Dios, por medio de lo profético, nos alinea y nos prepara. Mire lo que dice, y con este verso cierro, porque lo vamos a discutir más adelante. Daniel 8, versos 26 y 27 dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Hay cosas que Daniel no le entiende, pero tiene la capacidad de que aunque no le entienda decir, esto es verdadero porque lo estoy recibiendo de Dios. Y el consejo que le dan dice, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y oigan lo que dice el verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel decía, wow, pero ¿y eso es posible que pase? Es posible que profanen el templo. Es posible que normalicen la abominación. Es posible que se levanten en contra de todo lo que represente a Dios. Es posible de que se negocie eso. No, pero dice la escritura que la visión, el cuerpo material de Daniel no lo resistió. Enfermó. Ahora, las preguntas con las que yo lo quiero dejar a ustedes son: leyendo y estudiando el libro de Daniel, si nosotros pudiéramos hoy captar la magnitud de la devastación y de la ruina y de la persecución de los últimos tiempos, del gobierno que se va a levantar, que según dice el verso 23, será un entendido en enigmas, entre otras cosas. Si nosotros tuviéramos la capacidad de relacionar lo que ha de venir, que parece impensable, que parece increíble, yo creo que a nosotros nos pasaría lo mismo que a Daniel. ¿Qué usted cree que le espera a este mundo y a este sistema? ¿Te están pisoteando? ¿Te están humillando? ¿Te están ignorando? No es un asunto de un triunfalismo donde tú quieres ver a tu enemigo morirse. No, no. Acércate a Dios y haz lo que tengas que hacer. Porque lo que le espera a este mundo y este sistema no es bueno. ¿Y cuál será el rol de la iglesia? ¿Cuál será el rol de la iglesia? Sí, de la iglesia, dije de la iglesia, de la iglesia. ¿Cuál será el rol de la iglesia? De eso que el apóstol Pablo dice que fue un misterio, que no fue revelado sino hasta la muerte de Cristo.
que tenga de nosotros misericordia y que nos siga equipando y preparando, no solo para vivir esta realidad que nos ha tocado, sino para ser también instrumento de bendición para otros. Padre bueno, te doy gracias y te bendigo. Gracias por tu infinita misericordia y tu bondad. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque tu misericordia nos ha sostenido hasta aquí. Ayúdanos, Señor, a poder vivir el mensaje y transmitir el mensaje para que nuestra generación y nuestra descendencia reciba y recuerde el mensaje correcto y pueda esperar hasta ese día en que seamos llamados a cuenta, según enseña tu palabra, para recibir la recompensa y para ser testigos y dar testimonio de que tú, Padre, fuiste fiel en cumplir lo que prometiste. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, gracias por su sintonía. Quiero, antes de cerrar, darle la oportunidad de que, como siempre, usted pueda dar su ofrenda, sus diezmos, primicias, pactos a nuestro ministerio, a la casa donde el Señor le ha conectado, lo ha plantado. Usted lo puede hacer a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles, por la plataforma de Zelle, a través del número 561-788-0143. También lo puede hacer por medio de PayPal, a través del correo electrónico cfaofrendas@gmail.com. Y también vamos a colocar ahí en pantalla los números a través de los cuales usted puede mandar la información de la tarjeta de crédito, si así desea hacerlo. Damos gracias a Dios por este tiempo. La invitación es para que usted pueda compartir con nosotros este próximo sábado en nuestro servicio presencial a las 7:30 de la noche. Estamos en la 3111 de la Forest Hill Boulevard en Palm Springs, al lado del supermercado Presidente. Así que si usted puede llegar, llegue y gócese con nosotros. Si la distancia no se lo permite, pues conéctese a través de este canal y el canal de la congregación, tanto en YouTube como en Facebook, y disfrute de la transmisión y celebre con nosotros un servicio glorioso al Señor. Mis amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Les amamos en gran manera. Shalom, Ubraja para todos.